La ley de la industria eléctrica tiene más de 10 años de publicada y la regulación aplicable a la generación distribuida tiene más de 7 años. Al día de hoy, muchas personas en la industria confunden a la generación exenta con la generación distribuida. Por tal motivo, vamos a ver esta introducción a la generación distribuida y aclarar la diferencia con la generación exenta. Vamos a empezar por definir qué es la generación distribuida. A continuación explicaremos qué es la generación distribuida. La generación distribuida es descentralizar la generación de energía eléctrica por medio de centrales eléctricas interconectadas a los circuitos de distribución donde se encuentran usuarios que consuman esta energía. Las centrales eléctricas pueden estar dentro o fuera de las instalaciones de los usuarios. Esta energía no utiliza las redes de transmisión y al operador del sistema eléctrico para su despacho. Disminuye las pérdidas técnicas presentadas en la red de transmisión y las redes de distribución. El total de la energía entregada a los circuitos de distribución debe ser consumida dentro del mismo. Por eso es importante definir los límites de la capacidad de integración y energía entregable disponible en cada circuito a las diferentes horas del día. La generación distribuida puede aportar muchos beneficios al sistema eléctrico nacional si se planea e implementa de forma adecuada. Un sistema eléctrico tradicional es en el que se tiene la generación de energía eléctrica a gran escala que atiende los requerimientos de los usuarios. Un sistema eléctrico con recursos energéticos distribuidos como son la generación, sistemas de almacenamiento, etc., cuentan con redes inteligentes que modifican la operación del sistema y permiten que se cuente con una interoperabilidad para aportar energía eléctrica y o disminuir el consumo dentro de los circuitos de distribución. Después de definir a qué se refiere cuando se habla de generación distribuida, ahora vamos a revisar cómo se aplica este término en el marco legal de México. Primero, vamos a ver qué debemos entender cuando se utiliza el término generación distribuida en la regulación aplicable. La Ley de la Industria Eléctrica, en su artículo 3, nos dice: para los efectos de esta ley se entenderá por generación distribuida es la generación de energía eléctrica que cumple con las siguientes características. Se realiza por un generador exento en los términos de esta ley y se realiza en una central eléctrica que se encuentra interconectada a un circuito de distribución que contenga una alta concentración de centros de carga en los términos de las reglas del mercado. Resalto en verde unos términos que es importante conocer para poder darle una interpretación correcta a la generación distribuida. Por su parte, generador exento es el propietario o poseedor de una o varias centrales eléctricas que no requieren ni cuenten con permiso para generar energía eléctrica en términos de esta ley, el artículo 17. El artículo 17 lo veremos más adelante. Como podemos observar, el generador exento es solo una de las dos condiciones que se deben cumplir para que la generación de energía eléctrica pueda ser considerada generación distribuida. Por tal motivo, si el generador exento no cumple con la segunda condición, entonces no es generación distribuida. Ahora veremos a qué se refiere central eléctrica. Instalaciones y equipos que en un sitio determinado permiten generar energía eléctrica y productos asociados. Y los productos asociados son productos que tienen que ver con la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del sistema eléctrico. Algunos ejemplos son potencia, servicios conexos, certificados de energías limpias, etc. A continuación vamos a revisar a detalle el artículo 17 de la Ley de la Industria Eléctrica, que es el que nos define quiénes son los generadores exentos. Artículo 17. Las centrales eléctricas con capacidad mayor o igual a medio megawatt y las centrales eléctricas de cualquier tamaño representadas por un generador en el mercado eléctrico mayorista requieren permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía para generar energía eléctrica en el territorio nacional. Es decir, requieren permiso todas las centrales eléctricas que están instaladas dentro del territorio nacional con capacidad mayor o igual a medio megawatt o las de cualquier capacidad que son representadas por un generador para vender su producción en el mercado eléctrico mayorista. Si una central eléctrica se encuentra en el extranjero, no requiere permiso para generar energía, pero sí debe recibir la autorización para importar la energía eléctrica y entregarla al sistema eléctrico nacional. Continuamos con lo que dice el artículo 17. Las centrales eléctricas de cualquier capacidad que sean destinadas exclusivamente al uso propio en emergencias o interrupciones del suministro eléctrico no requieren permiso. Ahora veremos algunos ejemplos de generadores exentos para tenerlo más claro. Tenemos centrales eléctricas con capacidad menor a 500 kW. También tenemos las centrales eléctricas de plantas de emergencia o centrales eléctricas que no están interconectadas al sistema eléctrico nacional, como se define en el artículo 16 del reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica. Así podemos concluir que el generador exento no es igual a la generación distribuida. A continuación veremos a qué se refiere circuito de distribución con una alta concentración de centros de carga.
El término centro de carga, en resumen, se refiere a un lugar conectado al sistema eléctrico nacional que recibe el suministro eléctrico. A simple vista, circuito de distribución con una alta concentración de centros de carga podría indicarnos que es un circuito de distribución que cuenta con muchos centros de carga. Sin embargo, no es así y es fundamental conocer a qué se refiere. Este término se encuentra en el documento de las bases del mercado. En la base 3, procedimiento para la acreditación de los participantes del mercado. La base 3.3.7 señala la definición y la veremos a continuación. Con el fin de definir un circuito de distribución con una alta concentración de centros de carga, se aplicarán los siguientes criterios. En el momento de la interconexión de la central eléctrica o de la evaluación de la misma, se deberá cumplir con al menos alguna de las siguientes condiciones. La capacidad instalada de la central eléctrica debe ser menor que la demanda esperada de los centros de carga en el circuito de distribución al cual está conectada en todo momento bajo las circunstancias esperadas, y esto se refiere a que la capacidad de la central eléctrica debe ser menor a la demanda y no a la cantidad de centros de carga. Es decir, puede haber un solo centro de carga, pero la demanda que tiene este centro de carga debe ser mayor a la capacidad de la central eléctrica para evitar que la energía que se produce por esta central eléctrica salga de este circuito de distribución. Ahora bien, vamos a revisar el inciso B. La instalación de la central eléctrica debe reducir o no tener impacto en la carga máxima de cada elemento del circuito de distribución, y esto se refiere a todos los elementos como transformadores, conductores, terminales, que deben de tener la capacidad para soportar la generación que está generando estas centrales eléctricas. Continuamos con los tres criterios que se deben considerar para definir un circuito de distribución con una alta concentración de centros de carga. Numeral 2. El circuito de distribución incluye todos los equipos de distribución entre la central eléctrica y las subestaciones de distribución pertenecientes a las redes generales de distribución. Aquí es importante señalar que el punto de interconexión delimita la responsabilidad entre el usuario y el distribuidor, es decir, Comisión Federal de Electricidad. Por lo tanto, del punto de interconexión a la central eléctrica no pertenece a las redes generales de distribución. El numeral 3 nos indica: se supondrá que todas las centrales eléctricas con capacidad menor a 500 kW conectadas a las redes generales de distribución cumplen con los criterios antes mencionados. Este supuesto solo se descartará si el SENACE realiza un estudio específico que determine lo contrario. Aquí es importante señalar que se define un límite de capacidad menor a 500 kW, y esto es porque, como lo veremos más adelante, se debieron hacer estudios para interconectar de manera expedita este tipo de centrales eléctricas a los circuitos de distribución. Un documento muy importante para la interconexión de la generación distribuida es el Manual de Interconexión de Centrales de Generación con capacidad menor a medio megawatt. En el capítulo 2 habla sobre la generación distribuida y la define como la generación de energía eléctrica que se encuentra interconectada a un circuito de distribución que contenga una alta concentración de centros de carga y que se sujeta al régimen previsto en los artículos 68, 69 y 70 de la Ley de la Industria Eléctrica. Estos tres artículos a los que se deberá sujetar los veremos más adelante. La generación distribuida es aquella que se realiza por un generador exento, mismo que se define en los términos del primer párrafo del artículo 17 de la Ley de la Industria Eléctrica y que se refiere a centrales eléctricas con capacidad menor a medio megawatt que no requieren permiso para generar energía eléctrica. La generación distribuida puede ser localizada en las instalaciones de los centros de carga o fuera de estos. Esta última oración permite que no necesariamente esté ligada a generar energía dentro de las instalaciones de un usuario. Permite que pueda existir una central eléctrica que atienda a varios usuarios, conocida como generación distribuida colectiva, o que la producción sea vendida en su totalidad a un suministrador. También es importante mencionar que la generación distribuida no está acotada a alguna tecnología de generación. Puede usarse cualquier tecnología como la fotovoltaica, eólica, biogás, generadores de combustión, etc. Cuando se utiliza una tecnología que se considera como energía limpia, se emplea el término de generación limpia distribuida. Vamos a revisar los tres artículos de la Ley de la Industria Eléctrica a los que se debe sujetar la generación distribuida. Iniciamos con el artículo 68. La generación distribuida contará con acceso abierto y no indebidamente discriminatorio. Aclaro, cuando sea técnicamente factible, como le dice el artículo 33 de la Ley de la Industria Eléctrica, al transportista y al distribuidor. Continuamos. A las redes generales de distribución, así como al acceso de los mercados donde pueda vender su producción. Hay 7 numerales y voy a resaltar 3 que considero son los más importantes. Numeral 2. Las especificaciones técnicas generales requeridas para la interconexión de nuevas centrales eléctricas incluirá provisiones específicas para la generación distribuida a fin de que, en casos típicos,
las solicitudes de interconexión de estas centrales eléctricas no requieran estudios para determinar las características específicas de la infraestructura requerida. Aquí, como podemos observar, se establece que debe haber requerimientos técnicos específicos para la generación distribuida. Es importante señalar que en casos típicos no se requieren estudios de interconexión. Sin embargo, el Manual de Interconexión de Centrales de Generación con capacidad menor a medio megawatt especifica cuáles son considerados casos no típicos y que requieren estudios de interconexión. Algún ejemplo que nos puede decir cuáles son casos no típicos son, por ejemplo, las centrales eléctricas síncronas, aquellos motogeneradores que tienen condiciones diferentes a las de la generación fotovoltaica. En esos casos es necesario hacer estudios de interconexión. Continuando con los numerales del artículo 68, veremos el numeral 5. Las condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico asegurarán los procesos comerciales a fin de facilitar la venta de energía y productos asociados por la generación distribuida. La generación distribuida puede vender su producción, energía y productos asociados. La regulación que se emita con respecto a la prestación del suministro eléctrico debe establecer los procesos comerciales que deben seguir los suministradores para que se pueda realizar dicha actividad. El numeral 6. La Comisión Reguladora de Energía expedirá y aplicará la regulación necesaria en materia de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad de la generación distribuida. Es decir, que la Comisión Reguladora de Energía emitirá los requerimientos técnicos necesarios para dar cumplimiento con el código de red al que se sujetará la generación distribuida. El artículo 69 manifiesta la obligación que tiene la Secretaría de Energía para fomentar el financiamiento de proyectos de generación limpia distribuida. El artículo 70 manifiesta la obligación que tiene la Comisión Reguladora de Energía para fomentar la capacitación y profesionalización en la instalación de centrales eléctricas de generación limpia distribuida. Para esto, se ha elaborado el estándar competencia el 586.01 Instalación de sistemas fotovoltaicos en residencia, comercio e industria. Como observación, no se debería limitar a generación limpia distribuida, sino a toda la generación distribuida. En la mayoría de los casos solo se considera a dos documentos como la regulación aplicable a la generación distribuida. La Resolución 142/2017 Disposiciones Administrativas de Carácter General para la Generación Distribuida y el Manual de Interconexión de Centrales de Generación con capacidad menor a medio megawatt. Sin embargo, hay que conocer y revisar desde la Ley de la Industria Eléctrica hasta otros manuales y disposiciones que tienen una relación directa o indirecta con la regulación aplicable a la generación distribuida. Aquí podemos observar algunos ejemplos. Por último, aquí presentamos algunos acrónimos que se utilizan en la regulación de la Ley de la Industria Eléctrica. CRE, Comisión Reguladora de Energía. CE, Central Eléctrica. DAX, Disposiciones Administrativas de Carácter General. GD, Generación Distribuida. LIE, Ley de la Industria Eléctrica. NOM, Norma Oficial Mexicana. RGD, Redes Generales de Distribución. RLIE, Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica. RNT, Red Nacional de Transmisión. CENER, Secretaría de Energía. Bueno, con esto terminamos este video de la introducción a la generación distribuida. Esperamos que sea de su utilidad y vamos a generar otros contenidos similares a este con pequeños videos que nos den una introducción a diferentes temas como el abasto aislado, el almacenamiento, etc. Muchas gracias por su atención.